Bueno, pues yo lo primero agradecer, ¿no? Que me hayan invitado a colaborar, a participar en esta jornada tan interesante y tan necesaria. Y bueno, voy a intentar aportar un granito de arena desde lo que es la rehabilitación, ¿no? Con los pacientes pues, que tienen COVID persistente. Y verlo desde una realidad, ¿no? más cercana a lo que viven ellos en el día a día y cómo podemos ayudarles. Se ha hablado durante este día, durante estos 2 días y bueno, y lo que hay escrito, que a nivel neurocognitivo, ¿no? A nivel neuropsicológico, qué es lo que los pacientes nos muestran y lo que vemos y lo que está, ¿no? Escrito, es que hay dificultades a nivel de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, lenguaje, orientación, ansiedad, depresión, en algunos casos estrés postraumático y alteraciones del sueño, ¿vale? Claro, yo siempre digo, esto nos lo muestran así, está muy bien, es lo que hay, pero ¿y cómo lo vivimos, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos y cómo se traduce esto en el día a día? Verbalizan que tienen dificultades para concentrarse, para prestar atención a diferentes tareas, para ejecutar y planificar tareas, ¿no? Y para llevar actividades de la vida diaria, tareas del hogar, algo tan sencillo como hacer la cama, les puede suponer un esfuerzo brutal, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan a la consulta, te dicen, claro, es que yo voy y me dicen, ¿qué tengo? Pues tengo cansancio, ¿no? Claro, pero no vamos más allá de ese cansancio. ¿En qué repercute ese cansancio? ¿Cómo les ayudamos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Vamos a guiarlo a través de una paciente. Ayer me llamaba mucho la atención porque hay pacientes aquí, ¿no? Y son muy colaboradores, ¿no? Están dispuestos, decíais ayer, estamos dispuestos a lo que sea, ¿no? Y es verdad, y ellos dicen, ¿no? En ocasiones necesito ayuda porque no siempre depende de poner de mi parte. Y es difícil, ¿no? Con ellos. Yo, perdonadme, pero es que al final cuando trabajas con ellos, ¿no? En el día a día y les ves cómo sufren, cómo les cuesta, cómo te verbalizan, es que no me creen, es que parece que no existo, ¿no? Es complicado, ¿no? Darles una respuesta y decirles todo va a ir bien, pero es que no sabemos cómo va a ir todo, ¿no? Realizar las actividades de una a una hasta su finalización. Os decía, hacer la cama, por ejemplo, ¿no? Quito las almohadas, pongo la sábana, hago el embozo, de una en una. Algo que es tan sencillo para nosotros, para muchos de los pacientes, es un mundo, ¿vale? Estirar una sábana. Y en ese transcurso de hacer una cama, tengo que sentarme, pero es que mientras me siento para descansar, se me ha olvidado lo que estaba haciendo. Se me ha olvidado por dónde iba, ¿no? Porque hablamos mucho de velocidad de procesamiento, que lo diré, y que sí, que están más enlentecidos, pero ¿y cómo repercute eso? ¿No? ¿En qué se traduce todo eso? La lista de la compra. Sí, hacen sus listas de la compra, pero yo voy y como me dicen a mí, es que bajo a comprar, subo, vuelvo a bajar y compro exactamente lo mismo. Y porque la cajera me dice que lo acabo de comprar hace 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, muchos de ellos consiguen manejar su medicación utilizando ayudas externas, ¿vale? La conducción. Otra de las cosas que es importante y peligrosa y que hay que tener en cuenta. ¿Sigues conduciendo? ¿De verdad sigues conduciendo? Cuando me estás diciendo que estás conduciendo y que se te olvida dónde estabas yendo. Cuando me estás diciendo que somos incapaces de mantener la atención durante 5 minutos seguidos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar evaluar todo eso y ver cuáles son los riesgos, ¿no? A veces se pierden, ¿vale? Tareas del hogar, bueno, lo hemos comentado. Dejo de cocinar a medias, ¿no? Yo lo intento, yo me pongo a cocinar
Pero cuando ya veo que no encuentro la sal porque la tengo en el lavavajillas, que no encuentro la sartén porque no recuerdo dónde tenía guardadas los objetos de cocina, yo lo intento, pero es que al final lo dejo y me voy a comprar comida. Si es que tengo la energía suficiente para salir de casa y poder ir a comprarme la comida, ¿no? El manejo del dinero, el manejo de electrodomésticos, bueno, hay un mundo en todo lo que es su vida, ¿no? Y en las actividades de la vida diaria, que luego Rosa seguro que nos ayuda y nos complementa todo esto. Bueno, esa paciente ya me decía, habla de mí, no quiero caer en el olvido, necesito que la gente sepa. Y qué importante lo que hemos dicho, ¿no? Lo que Pilar ha reiterado hoy, lo que se decía ayer, de que les llegue a los pacientes información, porque es que están perdidos, es que no encuentran respuestas en ningún sitio y nadie les dice nada. Yo creo que muchas veces lo único que buscan es, aunque no les demos una solución, que les informemos de que se están haciendo cosas, de que se está investigando, de que hay líneas de actuación, ¿no? Y necesitan eso. Esta persona dio positivo en COVID teniendo las 3 dosis, ¿vale? En 21 de marzo del 2022, con fiebre, tos, malestar y cansancio. No hubo ingreso hospitalario ni nada, ¿vale? Ella viene al centro bueno, yo trabajo en un centro de rehabilitación cognitiva, ¿vale? Y ella viene al centro el 1 de marzo, o sea, un año después, y se sigue quejando de esas alteraciones de atención, de memoria y de sueño tras el COVID. En un año, nadie la ha mandado a ningún sitio, nadie le ha hecho nada, ha tenido un seguimiento a nivel de neurología y cierto es que anda, lo que decimos, ¿no? Especialista por aquí, el otro especialista por allá, otro especialista, porque no solo tiene... a nivel cognitivo es lo que más destaca, ¿vale? Pero sí que es cierto que están apareciendo muchas enfermedades. Ella dice, si yo nunca me ponía enferma y ahora no paro de tener cosas, ¿no? Ella tiene 49 años, está casada, vive con su marido, ¿vale? Y es informática, aunque actualmente está de baja laboral. Bueno, comienza seguimiento, como decíamos, en neurología en julio del 2022 y le ponen tratamiento con Neuralex y Tevofortan, que retiran porque no ven mejoría, ¿vale? Las pruebas de neuroimagen que le han hecho no muestran alteraciones significativas, con lo cual, si yo no tengo una prueba de neuroimagen que demuestre que tienes algo, por mucho que tú me digas que estás cansada, que se te olvidan las cosas, que no puedes hacer tu trabajo, pues bueno, es que no hay muestras, ¿no? de que algo está pasando en ese cerebro. Sin embargo, las pruebas neuropsicológicas sí que nos dan alteraciones leves a nivel frontal, subcortical, ¿vale? A nivel de atención y de memoria, fluidez verbal disminuida y lentitud generalizada, ¿vale? Bueno, ahí pongo el seguimiento, ¿no? Hemos hablado del MoCA. El MoCA es un test de cribado que en principio es breve, aunque, bueno, las escalas, ¿no? Y cuando las empiezas a pasar, tenemos que fijarnos en nuestros pacientes. Y evidentemente, pasar una escala implica un tiempo y te tienes que amoldar también a los tiempos del paciente, ¿no? Y acaban agotados con las escalas, ¿no? Entonces, en julio tiene un MoCA de 25 de 30, el punto de corte es 26 en el MoCA, ¿vale? Ya en julio, que es cuando inicia el tratamiento, tiene 25 de 30. En octubre hemos bajado un punto, 24 de 30. En febrero del 2023 el seguimiento que le hacen es de 24 de 30, pero en marzo, cuando yo la veo, el MoCA es de 22 de 30. O sea, fijaros que desde que ella inicia el seguimiento con neurología, en el que ya el test el MoCA ya está por debajo del punto de corte, ha ido disminuyendo, ¿vale? En puntuación. Inicia tratamiento. Y esto no es un camino de rosas, esto no es me pongo a hacer rehabilitación y vamos a mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchas más cosas.
Entonces hoy me encuentro muy cansada, hoy estoy mal, fíjate, al final me han dicho que lo que tenía era mononucleosis y es que estoy mal, no sé si puedo ir la semana que viene. Mayo 2023, positivo en COVID otra vez. Durante esos meses de tratamiento mejoramos muchas cosas. Mejoramos en parte velocidad de procesamiento, sobre todo a nivel atencional. ¿Qué pasa? Que soy positivo otra vez, me infecto de nuevo y vuelvo a estar como en los inicios. Otra vez me cuesta todo un mundo, otra vez vuelvo para atrás, ¿no? Y incluso en junio, que pasamos otro MOCA, ahí vemos que tenemos un 23 de 30, ¿no? Sí que es cierto que ha subido un punto, pero si vemos a la paciente, aunque hemos subido ese punto, ¿no? Que posiblemente si no tuviésemos ese positivo en mayo hubiesen sido más, ¿vale? La paciente a nivel funcional no puede. No puede, ¿vale? ¿Cómo lo vive? A nivel cognitivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Dices, es que voy en coche y no sé a dónde iba, olvido mi número de DNI. Claro, tú vas a un sitio y te piden el DNI y señora, su número de DNI, porque luego somos así, porque tenemos prisa para todo, porque tenemos unos tiempos. Y claro, cuando uno se pone nervioso y tiene una velocidad de procesamiento lenta y tengo alteraciones a nivel cognitivo, pues mira, que va a ser que no te puedo decir el número de DNI. Y no caigo en que tengo el DNI en el bolsillo, ¿no? Entonces tenemos que entrenar todas esas estrategias para poder sacarlo, ¿no? Y dije, estoy lenta, si hay más de 2 personas me pierdo en lo que hablan. No puede mantener una conversación a 3. Bueno, directamente ha reducido su vida social, no tiene vida social, porque es incapaz de estar en una conversación. No puede, ¿vale? A nivel físico, estoy tan cansada que todo me cuesta un mundo. Después, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Porque ella le llamaba mucho esto la atención. Súper deportista. Hacía alpinismo, se iba de montañismo, muy deportista. Claro, no puedo hacer ni una cama. ¿Eso qué implica para mí? Implica un desgaste emocional brutal, ¿no? Me duele la cabeza, ya tiene migrañas, ¿no? Pero que bueno, que las controlaba bastante bien, pero claro, ahora la dejan baldada, ¿vale? De verdad que intento ser fuerte y que me afecte lo menos posible, pero ahora mismo no veo la luz, ¿no? Realmente hay pacientes que lo llevan muy mal a nivel emocional y hay otros que, bueno, pues que son más positivos, ¿no? Lo llevan un poquito mejor, pero llega un momento en el que dices que no puede ser, que es que no veo la luz, que no salgo de esta, que es una detrás de otra, ¿no? Mi marido dice que ponga de mi parte. ¿Cómo odio esta frase? Llevo poniendo de mi parte 1 año de mi vida. Hablamos del paciente, pero no hablamos de la familia. Qué importante es la familia, ¿no? Hay que formarles, hay que informarles, hay que decirles que esto existe y que no solo es poner de su parte, que hay mucho más allá, ¿no? Y que hay determinadas frases, ¿no? y determinadas cosas que les hieren mucho y que al final dejan de relacionarse y dejan de interactuar y dejan de tener una vida en pareja porque no me entienden, ¿no? Me dice que estoy más despistada, bueno, que son despistes, que es que no presto atención, ¿no? Y que no entiende que es que yo no era así, yo no era despistada, a mí no me fallaba la atención y yo era capaz de llevar muchísimas cosas, ¿no? Y ese es el punto en el que yo creo que es importante hacer hincapié, ¿no? Una persona que verbaliza estas cosas, ¿no? Y que verbaliza que se encuentra mal y que tiene problemas de memoria y que no es capaz de hacer determinadas cosas, las hacías antes, ¿sí? Entonces es que algo está pasando, es que algo tienes, es que te está pasando, ¿no? A nivel conductual ha reducido contactos sociales y familiares, ¿no? No quiero estar dando explicaciones, es que ni siquiera a su familia.
a sus padres los tiene, ¿no? Intenta buscarse las mañas para interactuar lo menos posible, y si es por WhatsApp mejor, para no perderse en una conversación telefónica. Con los amigos, nada. Limita los sitios donde va, ¿no? Ahora ha empezado a buscarse esas estrategias, ¿no? Que son importantes ir trabajando. Vale, vamos a un sitio que sé que tiene terraza porque no aguanto los ruidos. No aguanto los ruidos. De hecho, estás trabajando con ella en un despacho cerrado y si hay ruido fuera, se ha ido al traste todo lo que estabas haciendo con ella. Porque se va, ¿no? Entonces, una terraza, que no pasan coches, que está solitaria y queda con una persona. Una, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, ¿no? A nivel neuropsicológico, lo que decíamos, atención, memoria y funciones ejecutivas que producen una interferencia en las actividades de la vida diaria. Vemos aquí las pruebas, ¿no? de cribado, como en la que pasamos en junio, que encontramos menos omisiones, ¿vale? Menos fallos a nivel de memoria de trabajo y es capaz de repetir alguna cosa. Pero ¿cómo traducimos esto al día a día? Claro, si yo le pregunto cosas a un paciente que me está mostrando esta sintomatología, pero si es que no nos está escuchando, porque a lo mejor le digo, ¿y cuántas? No sé, ¿cómo te encuentras hoy? Porque te encontrarás mejor, te encontrarás peor, ¿qué has hecho hoy? Claro, si me empiezo a preguntar sin dar respuesta, sin que el paciente nos dé una respuesta, que no nos está entendiendo, ¿no? Frases cortas, frases sencillas, es lo que ocurre en las familias, empiezan a hablarles y a pedirles cosas, espera, despacio porque estoy procesando todavía la primera palabra que me has dicho, ¿no? ¿Qué es lo que dices que me está pasando? ¿Dónde dices que tengo que ir ahora? ¿No? Dárselo todo por escrito, o sea, se ponen nerviosos, es como, voy a ir allí, no me voy a enterar, no sé lo que me van a decir y lo tengo que apuntar todo, pero ¿y cómo me voy a sacar una libreta para apuntar todo, ¿no? Y luego recordarlo? A nivel de atención sostenida, que es la base de la base, ¿no? Porque si no soy capaz de mantener la atención durante un tiempo determinado, no voy a poder hacer mucho más, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? Ir aumentando, ¿no? Esa capacidad de prestar atención a lo largo del tiempo. Ella me decía, a ella le encantaban las sopas de letras, ¿no? Y me decía, es que soy incapaz de ponerme a hacer una sopa de letras, ¿no? En marzo iniciamos con 10 minutos, no aguantaba más, 10 minutos, ¿vale? Conseguimos llegar a los 30 minutos, manteniendo la atención, haciendo una tarea en la que ella, eso es muchísimo, muchísimo. ¿Qué ocurre? Hemos vuelto a los 5-10 minutos, ya no somos capaces de mantenerla, entonces... Si estamos en un curso, si estoy en un trabajo, en el que tengo que mantener mi atención durante un tiempo, es que no voy a poder hacerlo. Amplitud atencional es otra de las cosas que es importante trabajar, ¿vale? Cantidad de información que somos capaces de manejar a nivel mental, ¿no? Claro, si yo soy capaz de manejar muy poquitas unidades de información, me tendrás que decir las cosas muy esquemáticas, muy poquito a poco, porque como me estés contando un rollo, no voy a saber ni contestarte, ¿vale? Aunque sepa lo que te quiero decir, no te lo voy a poder decir, porque tardo tanto en elaborarlo, en expresarlo y luego poder encontrar las palabras para decirlo, ¿vale? Velocidad de procesamiento muy enlentecida, fijaos, en el TMTA, que también es el Train Making Test, que es otro de las pruebas que sí que ayer yo creo que se mencionaron, ¿vale? Tenemos que en julio del 2022 realiza una tarea esa tarea en 42 segundos, pero es que en junio del 2023 en 161 segundos, ¿vale? Y hubo que suspenderla.
La parte B tiene dos partes, la A y la B, tuvimos que suspenderlas porque no podía más, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que algo que para nosotros es muy rápido, muy sencillo, lo vemos muy claramente, para estos pacientes no lo es, ¿vale? Fijaos, aquí traigo un vídeo en el que muestra esa velocidad de procesamiento, porque yo insisto, hablamos mucho de velocidad de procesamiento enlentecida, pero a veces no lo tenemos en cuenta a la hora de interactuar con ellos, ¿vale? Esto lo ponía desde aquí, ¿no? Ah, desde el ratón, sí, es verdad, me lo has dicho antes. ¿Y por qué no está el ratón? A ver. Aquí. Bueno, la primera parte tardamos a ver. Fijaos, simplemente tiene que ir escaneando cuáles son las figuras de arriba y poniéndole el número que corresponde. Cómo va comprobando cada uno de los estímulos. Vale, se hace esa línea. En principio no es una tarea compleja, ¿no? Yo miro el estímulo, bajo y le pongo el número de un escaneo, ¿no? Visual, podríamos ver qué figura es la que corresponde. 2 minutos en escanear esos 6 estímulos. 2 minutos, ¿eh? Si yo os dejo aquí 2 minutos en silencio, es mucho. ¿Vale? Entonces, seguimos. ¿Cuánto creéis? Bueno, lo pone ahí. ¿Hasta dónde llega? ¿No? 47 segundos más. 2 minutos, 47 segundos más. Y escanea 2 más. Y veréis, no sé si se oye en este. Se oye muy bajito. No se oye, ella me empieza a decir que le baila todo ya, que no puede más. No puedo más, Mónica, tengo que dejarlo, ¿no? Después de 2 minutos, esta paciente está cao, ¿vale? O sea, imaginaos si cuando va a una consulta en la que tiene que poner todo de su parte para ver qué es lo que le están contando, para ver qué es lo que le están diciendo e intentar recordar eso y que no se le olvide nada porque para ella es súper importante, ¿no? Entonces, a ver, y ahora vamos a pararlos. Vale, a nivel de memoria es importante implementar estrategias que mejoren su rendimiento. Ella solo utiliza repetición automática, nadie más le ha enseñado a utilizar otro tipo de estrategias. ¿Ella qué hace? Repite, 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 apunto, repito, pero es que la repetición automática no siempre es la más efectiva. Entonces, hay que enseñar otro tipo de estrategias. Hay que ver cuál es el perfil cognitivo del paciente que tenemos delante, cómo funciona mejor, ¿no? Cuál es su perfil para ver qué estrategias son las más adecuadas para él, para ella. Fijaos, trabajando con palabras, listas de palabras de 8 palabras, solo recuerda 4. Estamos hablando de una
persona de 49 años, con sus estudios, activa, ¿vale? Y que solo me recuerdas 4 palabras en el mejor de los casos, ¿vale? Empezamos a trabajar, empezamos a implementar estrategias, ¿vale? Y la visualización es una estrategia muy buena que tiene esta paciente, procesa muy bien, codifica muy bien la información y, bueno, no le cansa en exceso, ¿no? Entonces, conseguimos el recuerdo inmediato y el recuerdo demorado de las 8 palabras. Parece que es poco, pero al final el que una persona se acuerde de lo que tú le estás diciendo, es como, qué contenta me voy. Me voy agotada, pero me voy muy contenta, ¿no? Cuando hablamos de memoria de trabajo, fijaos, ¿cómo manipulo yo esa información a nivel mental? Os traigo aquí un audio, no sé si se oirá, espero que sí, pero si yo os digo, por ejemplo, no sé, ¿de dónde eres? De Madrid. Rápido, ¿no? No has tenido que pensarlo siquiera, ¿verdad? Y si yo os digo, volviendo a este ejemplo, 2 más 2, 4. Qué fácil, ¿no? Nos sale en la mente, todos estamos pensando en el 4 ahora. Fijaos que la memoria de trabajo... lo he activado, yo creo. Mira, sí está. Pues no se oye, ¿eh? A ver si conseguimos que se... Si subiendo... Ahí al máximo. Fijaos, ¿eh? Está pensando, ¿eh? No es que no se oiga nada, es que ya está pensando. Ahora no me acuerdo qué fue cuál fue la cantidad que le pregunté. No se oye, ¿no? $16, ¿vale? Bueno, no se oye, le pregunto, 16 más 4, sigue pensando. $20, fijaos, 16 más 4, todo el tiempo que ha tardado en 20 más 4. Y ahí yo creo que ya lo ha dicho, 24. Bueno, se oye muy mal. Vale, fijaos, ¿no? Algo tan automático como 20 más 4, hemos tardado, no sé, 30 segundos y te dice, y es que lo tengo que contar con los dedos. El problema es que tengo que contar con los dedos 20 más 4 y cuando voy por mi segundo dedo me he perdido y no sé lo que me habías preguntado. Entonces, no, como ya dije, que dicen que no me interesa lo que me dicen, no, es que no puedo, no soy capaz de mantener, ¿no? De manipular en mi mente para dar una respuesta acorde a lo que me estás preguntando, ¿vale? Entonces, hay que trabajar con estrategias para favorecer esa capacidad de manipular la información a nivel mental. Y se hizo y funcionaba. Pero como nos hemos vuelto a infectar, otra vez volvemos al punto cero y otra vez tendremos que volver a empezar. Y los pacientes se cansan, claro. Y dicen, pero ¿y esto cuándo va a acabar? ¿Y voy a mejorar? ¿Y cuándo voy a volver a tener mi vida normal, no? Pues eso,
todo una incógnita. Vale. Fluidez verbal. Fijaos, se le pregunta algo tan fácil que puede ser para nosotros como dime animales... ¿Ya? Sí. Vale. Animales en un minuto, fluidez verbal también disminuye. No les salen las palabras, no acceden a su lenguaje. ¿Vale? También hay que trabajarlo porque cuando están en una conversación es importante que ellos fluyan y que tengan seguridad en ellos mismos para poder hablar, porque si no me voy a aislar, ¿vale? Rehabilitación cognitiva, importante, compensar los déficits y restaurar aquello que podemos conseguir, pero siempre con un objetivo que es mejorar su calidad de vida. Vale, nadie me da respuesta, nadie puede hacer nada, nadie me dice qué puedo hacer, qué puedo tomar, pero vamos a darles cierta calidad de vida que sí que pueden, ¿no? Y como hemos venido diciendo, el paciente hay que ver su área funcional, médico, cognitivo, emocional, físico, y no olvidemos a la familia, ¿no? que al final todo es un conjunto y entre todos podamos ayudar. Ya, que me he ido de tiempo, ¿no? Bueno, buenos días. En primer lugar, yo también quiero agradecer al comité organizador del curso, a REICOP y a la Universidad Complutense la invitación a participar. Yo de investigación de terapia ocupacional de la Universidad Rey Juan Carlos, pero también vengo en representación de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional, que participamos y estamos también dentro de REICOP. Entonces, bueno, lógicamente voy a hablar de la parte de terapia ocupacional y las aportaciones que podemos hacer al COVID persistente. Bueno, es algo que ya todos sabemos y que realmente lo estamos viendo en todas las presentaciones. El COVID persistente consiste en una serie de síntomas, de acuerdo, que son múltiples, como hemos visto que se han identificado muchísimos, y que estos síntomas no aparecen de la misma forma ni de la misma intensidad en los pacientes, y además hay una variabilidad y fluctuaciones a lo largo de los días, del tiempo, muy importante. Entonces, todo esto, como ya sabemos, afecta a todo lo que es a la funcionalidad de la persona y a la calidad de vida. Por lo tanto, podemos afirmar que realmente el haber contraído el COVID-19 no supone necesariamente estar curado de la enfermedad, porque estamos viendo que hay una serie de secuelas, pero también está el COVID persistente. Bueno, todos los síntomas que son tan grandes, tan variados, pero sí que es cierto que los pacientes se han identificado en diferentes estudios, y lo que nos van diciendo los pacientes, algunos síntomas que prevalecen mucho más y que limitan más en el día a día, como son la disnea, por ejemplo, la fatiga, todos los problemas cardiovasculares, etcétera, y afectan al funcionamiento físico, pero también al funcionamiento cognitivo, como muy bien nos ha explicado Mónica. Todo esto, al final, cuando una persona tiene dificultades a la hora de realizar sus actividades, de socializarse, de hacer su día a día, hay una afectación de la parte física, pero también de la cognitiva, no solo en la parte que hemos visto de memoria y demás, sino en el estado anímico. Es decir, que todo esto afecta a la autoestima de la persona y al estado de ánimo. Al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que todo esto impacta en su día a día. Hay muchos estudios, bueno, no tantos como quisiéramos, pero sí que es verdad que sí se han realizado diferentes estudios para evaluar cuál es el impacto de la calidad de vida y del estado funcional y la capacidad laboral de las personas con COVID persistente. Tenemos algunos de ellos y también se centra mucho en las bajas laborales, bueno, pues un poco en relación con lo que también nos ha comentado Pilar. Pero también tenemos algunos estudios en los que ya han identificado que no solamente, o que además de
la afectación en esa capacidad funcional y calidad de vida, los roles que desempeñan los pacientes, las personas con COVID persistente, se ven afectados. Afectados en el sentido de que ya no los desempeñan de la misma manera que antes o no de una manera satisfactoria. Es decir, que estamos hablando de afectación del desempeño del rol del trabajador por esas bajas laborales, incapacidad de hacer el trabajo como realmente se quiere, los roles de pareja, por ejemplo, de padre, de madre, etcétera, etcétera, y por lo tanto es una afectación más, ¿no? Es un ámbito más. También hay algunos estudios, y aquí ya un poco en relación con el estudio que nos has presentado, Pilar, los resultados concuerdan, ¿no? Porque realmente se ha visto que en lo que es el autocuidado hay unas dificultades o limitaciones, pero no es un porcentaje muy alto, mientras que sí que donde más afectación hay es en las actividades laborales, fundamentalmente en las actividades domésticas y de ocio, ¿vale? Sí que es verdad que se ha visto también que el nivel de dependencia es leve o moderado, dependiendo un poco de la persona y el estado funcional. Concretamente, hay un estudio, el estudio de Nielsen, que lo que aporta como novedoso no es que identifica esas áreas donde hay dificultades o problemas, sino que además, por un lado, los pacientes identifican qué ámbito concreto de cada una de estas áreas lo consideran que tienen más limitación. De tal manera que se determina que tienen llevar a cabo el trabajo sea remunerado, ¿no? La socialización y el ocio o las actividades recreativas. Por eso, como comentaba, esos resultados que nos presentaba Pilar aquí en España están en la misma línea que en otros estudios, ¿no? Bien, perdonad porque me estoy yendo para adelante. Vale. Y además, lo que aporta este estudio es que se les pregunta a los pacientes por la importancia que le otorgan a esas actividades en las que tienen dificultades. Es decir, no solamente que tengo dificultades para hacer mi actividad laboral, sino que mi actividad laboral es muy importante para mí y por eso es necesario hacer una intervención en esos aspectos que son significativos de la propia persona. Bueno, en esta línea, y como vamos todos afortunadamente por el mismo camino, los programas de rehabilitación, sí se ha visto que hay diferentes guías de práctica clínica que avalan la necesidad de llevar a cabo programas de rehabilitación interdisciplinares, es decir, que en las que participan múltiples profesiones, disciplinas, pero no cada una por su lado, sino que hay una interrelación entre ellas. Desde el punto de vista de la rehabilitación, estos programas deben de estar integrados por diferentes profesionales. Yo he puesto aquí algunos, pero serían muchos más, y dentro de ellos estaría la terapia ocupacional. Además, se indica que los programas deben de ser individualizados. Ya sabemos que la COVID persistente no afecta de la misma manera a cada persona y por lo tanto es necesario hacer una intervención muy específica y muy individualizada, basándonos en lo que he comentado anteriormente, en ese significado que le da e importancia que le da cada persona a sus actividades cotidianas. Y por lo tanto, desde una práctica centrada en la persona no solo el paciente, sino también en la familia, como estamos diciendo, ¿no? Porque la familia es un componente más, muchas veces tienen más desconocimiento que el propio paciente y le podemos dar una serie de estrategias para que puedan ayudar a sus familiares a llevar a cabo sus actividades cotidianas. Bueno, desde terapia ocupacional, la evidencia, si en general hay poca evidencia, en terapia todavía desafortunadamente es menor. Si contamos con guías de práctica clínica, como es la desarrollada por RICOP o del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Holanda, británico, o la guía NICE, que sí que realmente indica la necesidad de aplicar programas de terapia ocupacional. ¿Qué es lo que podemos hacer desde la terapia ocupacional? Un poco, fundamentalmente, desde terapia lo que nos centramos es
en las ocupaciones, las actividades cotidianas, qué es lo que nos da sentido a nuestra vida y cómo podemos hacer que esa persona pueda llevarlas a cabo de la manera más satisfactoria posible. No siempre conseguimos que se realice maravillosamente bien, pero por lo menos que esa persona lo pueda realizar y realmente sea importante para él. En el caso del COVID persistente, podemos hacer diferentes hacemos diferentes intervenciones. Una parte educativa debemos de hacerlo, tanto a lo que es el paciente como a la familia, al entorno laboral, etc. Nos centramos en el reacondicionamiento a la actividad por esos problemas que hay de fatiga, etcétera, etcétera. Podemos hacer un reentrenamiento, no una adaptación física al ejercicio como tal, sino a la actividad. Podemos hacer programas de estimulación cognitiva y sensorial y, por supuesto, todo lo que es la adaptación y modificación del entorno para favorecer esa independencia funcional. Bueno, pues como comentaba, hay muy poquita evidencia científica. Sí hay algo más en cuanto a lo que es la intervención en COVID, pero no en COVID persistente, pero sí que realmente, desde lo que es la readaptación a la actividad, terapia ocupacional puede hacer una aportación muy valiosa. ¿Por qué? Porque estamos entrenando a aquellas actividades que son concretas, que son dificultosas para la persona y que son importantes. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues nos basamos en que la actividad, el ejercicio, es beneficioso, ¿sí? Eso estamos todos de acuerdo. Para todos, aunque muchas veces decimos es que o me quiero ya jubilar o ya las vacaciones, pero el que estemos haciendo nuestras actividades cotidianas muchas veces no se valora, pero realmente es lo que nos da sentido, ¿no? Y nos estructura toda la vida. Y por lo tanto, esa readaptación a la actividad es importante. Readaptación a la actividad que la podemos o la vamos a llevar a cabo tanto en pacientes con fatiga, pacientes con alguna alteración cardiovascular, pacientes con disnea, por ejemplo, pacientes con debilidad muscular periférica. Es decir, que esta readaptación luego la vamos a ir individualizando a las necesidades de cada persona. Por supuesto, ese reacondicionamiento lo tenemos que hacer siempre con una prescripción médica, puesto que hay en algunos casos hay contraindicaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay alguna patología cardíaca de base, tenemos que estar atentos a esas contraindicaciones o a qué limitaciones hay. El programa y la intensidad, cómo vamos a hacer la frecuencia, la progresión y demás, también tiene que estar basada en una prescripción médica, pero también eso lo vamos a hacer según la tolerancia del paciente a la actividad. Y eso significa que vamos a hacer un seguimiento, pero un seguimiento tanto durante la sesión en la que estamos como a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo hacemos mediante la escala de percepción subjetiva de esfuerzo y o disnea con la escala de Borg, mediante la frecuencia cardíaca, mediante los equivalentes metabólicos y también mediante la saturación de oxígeno. Estas mediciones nos van a ayudar a saber si hay una buena respuesta cardiovascular y cardiorrespiratoria a la actividad, cómo hay una adaptación o no, o hay una disminución de la fatiga y, por lo tanto, si se está haciendo en un nivel seguro, ¿de acuerdo? Entonces, estas mediciones que las vamos a hacer durante el tratamiento y luego el paciente lo puede hacer también en su día a día, lo cual le va a dar una seguridad si está haciéndolo en niveles adecuados o no, y por lo tanto nos va a servir para establecer la progresión y la tolerancia del paciente a esa intervención. Bueno, cuando hablamos de escala de Borg, frecuencia cardíaca y equivalentes metabólicos, sí que es cierto que, aunque no manejemos todas estas escalas o estas pruebas, que a veces nos puede resultar un poco complicado a los propios pacientes, tenemos que tener muy en cuenta que hay una relación y además está demostrado, entre las puntuaciones de la escala de Borg con la frecuencia cardíaca y los equivalentes metabólicos. Es decir, que podemos hablar que una persona que nos dice que está en
en una puntuación 4 de la escala de Borg, está en un nivel de 4 o 6, entre 4 y 6 equivalentes metabólicos. Por lo tanto, nos da unas pautas tanto para saber en qué nivel está el paciente como para saber si tenemos que progresar o tenemos que mantener o tenemos que ir hacia abajo. Las tablas de equivalentes metabólicos, hay muchísimas tablas y hay una relación entre la actividad y el gasto energético, de tal manera que podemos establecer de manera orientativa tanto para las actividades de la vida diaria básicas como para las actividades ya más instrumentales, el trabajo y demás. Por lo tanto, como veis, si establecemos estos equivalentes metabólicos, puedo establecer también una correlación con el esfuerzo percibido o con la intensidad de la actividad. Bueno, en el caso de la fatiga, por supuesto, aplicaríamos este reacondicionamiento a la actividad. Tenemos el estudio de Herrera, en el cual, bueno, es una guía de consenso en el cual da pautas en cuanto a cómo debemos de llevar a cabo el tratamiento y la progresión en pacientes con fatiga, según si la fatiga es ligera, moderada o severa. Y nos fijamos que se basan en la percepción de esfuerzo, es decir, en la escala de Borg, de tal manera que se pueden establecer a partir de dónde podemos ir trabajando según el nivel de fatiga que tenga la persona. Además, durante ese reacondicionamiento a la actividad aplicamos o podemos aplicar técnicas de conservación de energía. Estas técnicas que las podemos hacer tanto en la sesión de terapia ocupacional como el paciente se les va a enseñar, por eso el programa educativo, se les enseña estas actividades para que las puedan aplicar en su día a día. Las técnicas de conservación de energía, como dice su nombre, lo que se trata es de hacer una actividad reduciendo el consumo de oxígeno y, por lo tanto, reduce la fatiga y, además, bueno, pues hay una mejor adaptación a esa actividad. ¿En qué se basan las técnicas de conservación de energía? Fundamentalmente en la priorización, es decir, cuáles son las actividades que son importantes y realmente necesito hacer. ¿Por qué? Porque hay otras que no son importantes, no necesito hacer y pueden hacer otras personas, que eso me ayuda a ahorrar energía para otras que realmente son importantes y son necesarias. Otro de los principios es la planificación. Es muy importante la planificación porque eso va a ayudar a estructurar el día a día, a la semana, incluso lo que es la misma actividad, y en esa planificación hay que incluir descansos. La cantidad de descansos depende de la actividad y de la capacidad de la persona y de las necesidades que tengan, y además descansos a lo largo del día, es decir, que esa planificación además la tenemos que hacer conjuntamente con el paciente, porque hay momentos en el día en el que una persona está más activo y otros momentos menos, ¿no? Hay personas que por la mañana son mucho más activos, tienen más energía, y hay otros que no, que son por la noche, entonces, o por la tarde a última hora. Por lo tanto, ahí sí podemos hacer esa planificación atendiendo a esas necesidades específicas e individuales. El posicionamiento es otro de los principios. Realizar las actividades en sedestación disminuye el consumo de oxígeno. Por lo tanto, todas aquellas actividades que se puedan hacer sentado se deben de realizar porque estamos conservando energía. En aquellas en las que es necesario e imprescindible estar de pie, se trata de hacer descansos, no estar mucho tiempo y, sobre todo, también aplicar los principios de higiene postural, porque una buena higiene postural hace que los músculos consuman menos oxígeno también. Y, por último, el ritmo. El mantener el ritmo en el sentido de que sea un ritmo tranquilo, pausado, no ponerse tiempos para acabar. Está relacionado sobre todo con esa planificación, la capacidad también de enseñar al paciente esa anticipación de la aparición de los síntomas de disnea, de fatiga. Eso es importante, es decir, no parar cuando uno esté cansado, sino anticiparse, decir, ahora voy a parar porque si no sé que luego no voy a poder continuar, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una persona tenga planificado realizar durante 2 días, venir al curso,
por ejemplo, durante los 2 días, viene el primer día, pero resulta que cuando se va a levantar al día siguiente es imposible, porque como ha estado utilizando una energía importante para ese primer día de curso, al segundo día no puede venir. Por lo tanto, ahí habría que haber hecho una estructuración y decir, bueno, pues a lo mejor solo voy a venir por la mañana, que es cuando más me interesa, y por la tarde me voy a casa, descanso y al día siguiente ya vengo. En fin, jugar un poco con todas esas variables, ¿no? Bueno, la conservación de energía, como veis aquí, lo podemos aplicar para la fatiga, para la disnea, para, bueno, pues para esa buena respuesta cardiovascular a la actividad, pero también para evitar el malestar post-esfuerzo, que eso también sucede, ¿no?, en los pacientes con COVID persistente, esa mala adaptación a lo que es el esfuerzo que luego persiste durante horas o días. Bueno, desde terapia ocupacional podemos hacer ese reacondicionamiento a la actividad mediante simulación, es decir, que podemos hacer diferentes. Esto es un ejemplo que os he puesto, simplemente hacer actividades en las cuales solo se haga el movimiento. Podemos ir incorporando, si la persona va progresando positivamente con objetos ligeros, o podemos ir aumentando el peso realizando ese mismo circuito, ¿no? El circuito puede ser desde simplemente colocar algo en una estantería, primero a un nivel cercano, luego a un nivel más alto o más bajo, agacharse, transportar objetos. De esta manera estamos haciendo una progresión y una adaptación más concreta, que realmente luego lo tenemos que entrenar en las actividades de la vida diaria, como puede ser, por ejemplo, hacer la compra, hacer una maleta o, por ejemplo, una persona que es jardinero, si necesita esa readaptación a la actividad, podemos ir simulando determinadas actividades que tiene que hacer él en su actividad laboral, como puede ser a lo mejor podar, ¿vale?, o el estar con la mochila y con el, ¿cómo se dice?, el soplador, ¿no?, de las hojas. Entonces sería simplemente primero ir haciendo el gesto, ir haciendo desplazamientos y luego incorporar peso, porque esas mochilas en concreto pesan mucho y el soplador también. Entonces sería ir incorporando esos objetos y pesos para que la persona se vaya adaptando a esa actividad laboral que es importante para él, ¿no? En ese entrenamiento combinamos muchas cosas, combinamos conservación de energía, la respiración abdominal, de labios fruncidos en el caso de que haya disnea, y el aplicar la respiración en las actividades, es decir, cuándo inhalar y cuándo exhalar, para evitar que haya, por un lado, complicaciones cardíacas y por otro lado, para, de alguna manera, favorecer la mayor oxigenación. Bueno, os traigo aquí, no sé si estoy bien de tiempo, más o menos. Bueno, simplemente esto es un vídeo. Es que no sale la flechita. Buenos días, Domingo. Vamos a volver a practicar la respiración para coger los objetos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estamos entrenando cuándo inhalar y cuándo exhalar según los movimientos y los esfuerzos. La posición es importante. La recta tiene que bajar hacia el objeto, ¿de acuerdo? Pero hay que combinarlo con la respiración, de tal manera que hay que inhalar, bajar cuando exhalar cuando estemos bajando, y cada vez que se estiren los brazos se inhala y a la vuelta se exhala, ¿sí? Lo vamos a hacer a la vez, ¿de acuerdo? Venga, ¿está preparado? Cogemos aire, exhale, inhale. Se inhala al extender los brazos, se exhala al llevar hacia el cuerpo. Inhale, exhale, respire normal y al inhalar deje la leche en el ano. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, parece un poco complicado, pero al final se puede interiorizar y se hace. Realmente, cuando hay una disnea, el poder aplicar cuándo inhalar y cuándo exhalar
realmente favorece, disminuye esa disnea, además ayuda a disminuir también la sensación de fatiga y la persona tiene esa sensación de eficacia, ¿no? De autoeficacia, porque puede realizar la actividad por sí mismo. Bueno, también podemos hacer o llevamos a cabo programas de estimulación cognitiva. Aquí no me extiendo mucho porque sí que es verdad que Mónica ha estado explicando realmente las dificultades que hay a nivel cognitivo y todas esas afectaciones ya las ha estado explicando previamente, pero y podríais pensar, bueno, ¿qué diferencia, ¿no?, entre neuropsicología y terapia ocupacional? Sí que es verdad que aquí reforzamos la idea de interdisciplinariedad, porque vamos a trabajar conjuntamente, porque, como decía Mónica, esto afecta a la capacidad de hacer actividades de la vida diaria. Es una persona que tiene dificultades para ir al banco, para hacer una compra, para hacer algo súper básico, como puede ser a lo mejor el poner una lavadora, porque no es capaz de estructurar, secuenciar, planificar, etcétera, etcétera. Entonces, desde terapia ocupacional abarcamos todos estos enfoques, el compensatorio y demás, pero sobre todo, ¿en qué nos centramos? Nos centramos en el enfoque de entrenamiento en tareas concretas, es decir, si para esa persona lo importante es poner la lavadora, vamos a entrenar con diferentes estrategias cognitivas, y en el multicontexto, es decir, no solamente el caso de poner la lavadora la ponemos en casa, ¿verdad? Pero lo podemos hacer en terapia ocupacional, podemos hacerlo en su casa, o si es una actividad laboral, podemos hacerlo en el sitio en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde aquí haríamos también un entrenamiento, a la actividad, y además sí quisiera hacer un poquito de hincapié en cuanto a lo que es la fatiga mental, que se ha hablado anteriormente, pero que aquí también podríamos aplicar conservación de la energía. ¿Por qué? Porque realmente si estructuramos las tareas, si dividimos en pasos las tareas, eso va a ayudar a que la persona cognitivamente no tenga esa fatiga mental. Bueno, y por último, escalas, medidas de resultado. Aunque hay muchísimas aquí, todavía hay más, y no voy a contarlas todas, evidentemente, porque ¿qué es lo que sucede? Todavía no hay una escala concreta que nos pueda ayudar desde terapia ocupacional. Sí se ha visto que la primera, que es la medida canadiense, es la que aporta más la perspectiva de la propia persona, porque identifica los problemas y el grado de importancia que le da y la satisfacción que tiene, pero en realidad estamos utilizando múltiples y, pues como ha comentado Pilar previamente, estamos investigando, trabajando sobre ello y realizando diferentes tesis que están todavía ahí comenzando, pero bueno, con la idea de que podremos conseguir una escala que nos pueda identificar realmente cuál es la situación de la persona y que sirva para los profesionales para hacer el seguimiento de los pacientes. Y nada, para finalizar simplemente como conclusiones que el COVID persistente tiene un impacto muy evidente en la vida cotidiana de las personas, que desde terapia ocupacional podemos participar en el tratamiento y para que las personas sean lo más felices, o por lo menos puedan realizar esas actividades que son importantes, porque hacemos una práctica centrada en la persona y que necesitamos más investigación y más evidencia sobre los tratamientos y sobre todo en escalas de valoración. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias, y comentaros que el vídeo es de un libro que hicimos para Panamericana, en el cual se explican esas técnicas y que espero que os puedan servir. Y nada, muchas gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos y muchísimas gracias a REICOP, que haya querido contar con la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria y en mi persona para contar esta parte, que es el abordaje del tratamiento farmacológico de los síntomas de la COVID persistente. Y lo digo de esta manera porque creo que es algo extremadamente complejo, con todo además lo que hemos visto aquí entre ayer y hoy.
Bueno, en esto no me voy a extender porque vamos un poquito mal de tiempo y ya se comentó ayer, salió el estudio Ciber Post-COVID con la definición conceptual de lo que puede ser el COVID persistente. No sé si se me oye bien, ¿sí? Vale. Entonces, bueno, de cara a lo que es el tratamiento farmacológico, una máxima... Ay, ¿qué he hecho? Perdonad, pensé que funcionaba el puntero. Simplemente creo que también se ha puesto ya en la cabeza de todos que antes de hacer cualquier abordaje farmacológico hay primero que descartar que no exista una enfermedad de base que pudiera estar dando estos síntomas que serían compatibles con una COVID persistente, que además tiene que haber un diagnóstico de COVID persistente para que se inicie también tratamiento y bueno, ahora veremos toda la complejidad que ello conlleva. Esta tampoco me voy a extender porque habla del número de síntomas de inicio, probabilidad de que haya también una COVID persistente, a mayor número de síntomas, se comentó ayer, mayor probabilidad de que exista COVID persistente y mayor también en mujeres que en hombres. Esto tampoco lo voy a comentar porque ya se ha comentado y vamos a lo que vamos, a los tratamientos farmacológicos. Lo primero, decir que cuando yo ya tenía prácticamente encauzada mi presentación, pues decidí hacer un repasito a ver si había algún ensayo clínico en el cual bueno, me diera algo más de luz de todo lo que yo había estado viendo, porque realmente no hay ninguna evidencia, realmente no hay prácticamente nada publicado y todo lo que yo voy a contar es los tratamientos farmacológicos para síntomas, pero para síntomas en general, y esos síntomas muchas veces son compatibles con el COVID persistente. Fijaros que bueno, encontré que había 126 estudios en marcha, en clinical trials. Separé también por los que ya habían acabado, los que estaban en periodo de reclutamiento, tal, pero me voy que cuando están ya terminados y voy a ver si hay resultados, no hay ningún resultado publicado en todo lo que yo vi, lo cual me induce a pensar que es que realmente no hay nada. O sea, no hay nada que nos pueda arrojar más luz sobre cómo tratar todos estos síntomas, estos numerosísimos síntomas, que ayer se habló 280 y pico síntomas diferentes, para que estos pacientes puedan llevar una mejor calidad de vida. Independientemente de que, bueno, que yo soy farmacéutica, yo no puedo instaurar tratamientos en ningún momento, bueno, en ningún momento no, en algunos casos que luego sí que podremos ver, pero yo necesito una prescripción para que yo pueda hacer una dispensación de esos tratamientos. ¿Cuál es el problema? Creo que ya lo hemos visto. A la hora de hacer una prescripción hay una variabilidad de pacientes, me vais a decir, bueno, como en todas las patologías, pero es que además hay una variabilidad de síntomas que se confunden muchas veces con otras cosas. Esto ya no es tan igual como cuando se hace otro diagnóstico, que hay múltiples órganos afectados y que además, y creo que también es lo más importante, no sabemos por qué motivos se están produciendo esos síntomas, lo cual el abordaje de un fármaco, que normalmente el fármaco va para, actúa en cualquier parte de nuestro organismo con los distintos mecanismos de acción que puedan tener los fármacos, no sabemos realmente si está actuando en el lugar en concreto que necesitamos o no, o por qué, porque realmente no sabemos por qué se están originando los síntomas muchas veces. Bueno, en cuanto a los síntomas y la prevalencia, ya hemos visto que depende de dónde miremos, hay
más prevalencia o menos prevalencia. Yo he puesto aquí este cuadro que corresponde a una de las primeras publicaciones que hizo la SEM, en el cual se preguntaba a los pacientes por síntomas, y fijaros cómo está de puntitos la diapositiva, además con frecuencias identificadas entre mayores del 90% o menos del 5-15%. Y es un poco en lo que yo me voy a basar. En cuanto al abordaje terapéutico, la guía que se publicó en el año 2021 al amparo de la SEM y de Long COVID, en el cual, como ya se ha comentado, participaron una serie de sociedades científicas y también asociaciones de pacientes, nos habla de que el tratamiento no puede ir solamente en una línea, que no tiene que haber solamente un tratamiento farmacológico, ya lo hemos visto, mis dos compañeras anteriores han hablado, creo que es importantísimo el tema de la rehabilitación cognitiva, de la terapia ocupacional, pero es que también hay que trabajar otra serie de tratamientos para lo que es el tratamiento sintomático. En esta guía también se hablaba de que realmente el abordaje tiene que ser un abordaje holístico del paciente y abordar a todo el paciente y no solamente en una parte u otra, y que además debe ser algo general, algo que ayer también se comentó, que el que tiene una idea más general de todo lo que le ocurre al paciente es el médico de atención primaria, porque sabe todo lo que pasa. Entonces, bueno, potenciales tratamientos, yo creo que ya totalmente desechados. Se empezó a utilizar antivirales, anticuerpos monoclonales, porque pensaban que había también un componente inflamatorio a la hora de que se produzcan los síntomas. No sabemos nada, o sea, realmente hay muchas hipótesis de cómo, pero realmente hasta ahora no sabemos nada. A veces se utilizó también Montelukast, se utilizaron corticoides. Realmente no hay prácticamente nada publicado. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de instaurar un tratamiento es que debemos de no realizar intervenciones específicas para cada uno de los síntomas, porque si no acabaríamos con un montón de tratamientos farmacológicos. Evitar también tratamientos sintomáticos múltiples, evitar sobre todo la polifarmacia, es decir, si un paciente tiene, creo que se ha comentado, tiene 37 síntomas identificados, no se van a instaurar 37 tratamientos farmacológicos porque sería una barbaridad absoluta. Y, importantísimo, no suspender aquellos tratamientos que formasen previamente, o sea, estuvieran como un tratamiento de base previo a la aparición o al diagnóstico o a la aparición de los síntomas de COVID persistente. Y voy a ir un poco desglosando por grupos de síntomas, qué es lo que se podría utilizar en cada uno de estos síntomas que aparecen. La astenia lo hemos visto en distintas ponencias que ha habido aquí, es quizá el síntoma más prevalente, pero sin embargo yo cuando me he puesto a mirar cuál era la prevalencia que había de astenia, y es con los primeros síntomas que empecé, vi que la prevalencia, dependiendo de aquellos estudios en los que estuviese mirando, pues estamos hablando desde un 77% a un 97%, algunos incluso más y otros incluso menos, por lo cual al final decidí no centrarme en la prevalencia, obviarlo, porque no iba a ser realmente relevante. Tampoco sabemos por qué se produce. No tenemos evidencia científica de por qué en estos pacientes se está produciendo esa astenia.
sí que se manifiesta. Lo hemos visto con casos clínicos que aquí se han puesto. Tampoco existe un tratamiento farmacológico, insisto, porque estoy hablando solamente de tratamientos farmacológicos, que pueda combatir esos síntomas. Sí que es verdad que parece que podría ayudar una higiene del sueño. Entonces, lo mejor sería pues, actuar sobre esa parte con medidas higiénico-dietéticas que no fueran tratamientos farmacológicos. Pero cuando se tiene que llegar a un tratamiento farmacológico, tendríamos que hacer uso de los tratamientos que se utilizan para cuando hay una pérdida de sueño. Y en primer lugar, y lo he puesto en rojo por todos los warnings que pueda tener, sería el utilizar unas ansiolíticos y concretamente las benzodiazepinas. También podríamos utilizar antihistamínicos anti-H1, podríamos utilizar melatonina o incluso fitoterapia. Aquí he puesto las benzodiazepinas, la tabla que me imagino que todos ya conocéis, en la cual pues, habría que individualizar el tratamiento en función de las características que tenga el paciente o qué es lo que necesite, utilizando pues, las benzos de acción corta, intermedia o larga. Probablemente a la hora de que elijáis alguna benzodiazepina para tratar a nuestros pacientes con COVID persistente, utilicéis o bien lorazepam o bromazepam en función de que, según el Instituto Nacional de Estadística, son los fármacos actualmente más prescritos. ¿Cuál es el problema? El problema es que las benzodiazepinas se deben utilizar como mucho 4 semanas continuadas. ¿Cuál es el problema? Que pueden provocarnos al final que haya una somnolencia muchísimo mayor, con los problemas que esto además puede llevar en estos pacientes. ¿Qué ocurre además? Pues que además nos pueden dar lugar a habituación, nos pueden dar lugar a una adicción, y luego hacer una prescripción de benzodiazepinas es muy, muy complicado. Pero habrá que utilizarlas en aquellos casos en los que el clínico al final decida que es la única solución que se puede utilizar para el insomnio. ¿Qué otros medicamentos también se podrían utilizar? La hidroxicina, que prácticamente ahora mismo está en desuso porque es un fármaco que tiene una potencia sedante bastante importante, con lo cual tampoco nos interesa que estos pacientes que ya tienen un problema de no tengo ganas de hacer nada, encima estén prácticamente sedados durante todo el día. Y luego sí que me gustaría destacar los antihistamínicos de primera generación, que como efecto secundario tienen el que produzca somnolencia. Os he puesto aquí 2, la difenhidramina y la dosilamina. Ojo, porque estos son fármacos que no requieren prescripción médica. Es decir, que por una parte el paciente, bien, porque a lo mejor no tiene que acudir al médico, pero ojo, son medicamentos que no están exentos de efectos secundarios y que el paciente los puede adquirir libremente sin que tenga una prescripción. Y ahí voy a reivindicar el papel que tenemos nosotros como farmacéuticos comunitarios a la hora de hacer dispensaciones de estos tipos de fármacos, para que tampoco haya un abuso de estos medicamentos y ver solamente en qué momentos realmente los puede utilizar o no sería conveniente utilizarlos, o derivar al médico en aquellos casos en los que realmente se requiera una derivación. También he puesto la melatonina, porque la melatonina sí que está considerado un tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico me refiero a un medicamento que en este caso además va a necesitar prescripción médica si la dosis es de 2 miligramos, pero dosis inferiores a 2 miligramos son también de autoconsumo, es decir, el paciente también puede ir y solicitar en cualquier farmacia una melatonina, y os digo por experiencia que hay muchísimas en el mercado que son de 1,9 miligramos, con lo cual
ahí vuelvo otra vez a reivindicar nuestro papel de estar muy atentos, porque puede ser que al final el problema sea mayor por utilizar un medicamento de automedicación que no. Y he puesto también el tema de la fitoterapia porque, aunque yo siempre les digo a mis alumnos cuando hablamos de esto, ojo, que las plantas medicinales no son inocuas, que también tienen efectos secundarios, sí que es verdad que normalmente las dosis que tienen de principios activos son inferiores a las dosis que aparecen en los que son los medicamentos tradicionales, con lo cual a lo mejor en un primer estadio quizás sí que podrían ser útiles pues utilizar la valeriana, la pasiflora, la amapola de California, para ayudar a estos pacientes sin necesidad de tener que entrar en tratamientos de ansiolíticos. Con respecto a los síntomas neurológicos, bueno, aquí están mezclados neurológicos y neurocognitivos, porque en la guía de COVID aparecían todos en el mismo hueco. Sí que es verdad que como síntomas neurológicos más frecuentes aparece dolor de cabeza, aparece cefaleas. En este caso lo que hay que hacer es siempre, según dicen las guías y según aconseja también la guía de Reikop, es tratar cualquier tipo de cefalea que se produzca, identificando si es un dolor de cabeza, si es una cefalea tensional o si es una migraña. Y por supuesto siempre descartando además que haya una patología de base que esté produciendo esto, o que haya ya que el paciente llevara ya en su mochila cualquiera de estas cefaleas. Como síntomas neurológicos también, pues la anosmia, la cacosmia y la digeusia, que hasta ahora yo no he encontrado que haya ninguna evidencia de tratamiento para ello, de tratamiento farmacológico, insisto, y bueno, parece ser que hay algún corticoide inhalado que sí que tiene algún efecto en la anosmia, pero realmente no hay nada ahora mismo publicado con evidencia suficiente. En cuanto a los analgésicos, creo que son conocidos por todos. El tratamiento de elección en dolores de cabeza en un principio serían, dependiendo del tipo de paciente, utilizaríamos AINES de un tipo o de otro, y aquí vuelvo también a insistir en que tanto el ácido acetilsalicílico como el ibuprofeno, como el naproxeno, como el desquetoprofeno y el paracetamol, incluso a dosis de 1 gramo, hay algunas presentaciones que también son de venta sin receta. Por lo tanto, bueno, hay que tenerlo en cuenta. El metamizol, que muchas veces también está en casa como parte del botiquín y que puede haber un autoconsumo por parte del paciente en determinados casos. Insisto, tenemos que estar coordinados, médicos, farmacéuticos, a la hora de la utilización incluso de los analgésicos. Los opioides, bueno, la codeína tiene ya muy mala prensa, prácticamente no se utiliza, pero sí me gustaría hablar un poquito del tramadol, un analgésico que, según mi percepción, y creo que también la vuestra, ha ido subiendo escaños en cuanto al número de prescripciones, en cuanto al uso, e incluso me atrevería más a la recomendación entre los propios pacientes para temas de dolor, y no perdamos de vista que es un derivado opioide y que puede al final también provocar todos los problemas que tienen los opioides. En el caso de migrañas no me voy a detener, pero habría que utilizar cualquiera de los triptanes si es que es necesario llegar a utilizar los triptanes. Insisto, el tratamiento farmacológico habría también que ir de la mano de un tratamiento no farmacológico, que sería
importante, que sería indispensable en el tema de migrañas, pero que yo no estoy aquí hablando de los tratamientos no farmacológicos. Con respecto a los síntomas neurocognitivos, esa falta de concentración, queja subjetiva de memoria que refieren los pacientes, falta de memoria, que son síntomas que además aparecen en la encuesta en muchísimos de nuestros pacientes, habría también que abordarlos de manera farmacológica. No hay ningún tipo de evidencia ahora mismo que en estos pacientes se pueda utilizar cualquiera de los tratamientos que ahora mismo se puedan utilizar cuando hay un deterioro cognitivo o en un estadio en otros pacientes de Alzheimer. Con lo cual, rehabilitación y entrenamiento cognitivo sería la base y excluir la depresión y la ansiedad. Yo os he puesto entre paréntesis la ginkgo biloba porque ahora comentaré algo al respecto. Si hay una depresión o ansiedad, que también son bastante prevalentes estos síntomas en nuestros pacientes, habría que utilizar pues, un tratamiento antidepresivo. Y para eso sí que es verdad que en un principio se recomienda utilizar los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, utilizándolos siempre con seguimiento del prescriptor para adecuar al final la dosis durante 3-4 semanas y ahí ir viendo y ajustando dosis. Y en caso de que no haya los efectos requeridos, sí que la guía comentaba derivar a psiquiatría. Normalmente no se suele utilizar medicamentos que sean aminas terciarias, los IMAOs, pero sí que hay algunos casos en los cuales hay un dolor mórbido detrás que parece ser que serían los tratamientos de elección. Y luego, en función de cada uno de los pacientes, porque el tratamiento siempre va a ser individualizado, utilizar cualquiera de los fármacos que tenemos como antidepresivos. Sí que parece ser que la paroxetina sería de mayor utilidad cuando existan trastornos digestivos y que en el caso de la duloxetina, si se va acompañado algún tipo de dolor tipo neuropático, podría ser de más utilidad. Con respecto a los síntomas respiratorios y cardiopulmonares descritos, pues aparecen la disnea, el dolor en el pecho, la tos y el dolor de garganta. Y para aquí los tratamientos que tenemos son los antitusivos, los mucolíticos, broncodilatadores por vía inhalada y otra vez vuelven los AINES, los antiinflamatorios no esteroídicos. Respecto a los antitusivos que se pueden utilizar, descartando la codeína, que prácticamente tampoco ya se utiliza solamente en determinados casos, volvemos a tener dos medicamentos, dextrometorfano y cloperastina, que tampoco requieren prescripción médica. Entonces, insisto, deberíamos nosotros, pongo a todos los farmacéuticos que estamos aquí, estar muy al tanto a la hora de prescribir estos medicamentos. Incluso con el dextrometorfano, que hasta hace poco era la elección para toda aquella tos sin expectoración, ahora mismo ya ha habido distintas publicaciones en las cuales se recomienda restringir su uso. No vamos a hablar del tema de los mucolíticos, amplio uso por parte de los pacientes, la N-acetilcisteína, la carbocisteína, el ambrosol y la guaifenesina, a pesar de que hace ya
creo que son como 12 años, que en una revisión de la Cochrane se recomendó no utilizarlos porque la eficacia que tenían todos estos medicamentos era similar a una hidratación en profundidad de los pacientes. Con respecto a la terapia inhalada, que podría ser de utilidad, pues los beta-2 adrenérgicos inhalados podrían poder utilizarse, o también corticoides inhalados. Y luego otros medicamentos que también se podrían utilizar, he puesto la mepiramina, que dependiendo de épocas se utiliza más o menos, que tiene una ligera acción broncodilatadora, y luego para todos aquellos dolores de garganta que pudieran aparecer, medicamentos también sin prescripción, tenemos los antisépticos, antibióticos de uso bucofaríngeo. Ahora mismo se están ya dando cuenta, y casi todos los que tenían o bien bacitracina o neomicina o polimicina están empezando a aparecer que sean medicamentos con receta médica, no de uso de autoconsumo, digamos, o de automedicación, anestésicos locales, y luego el ibuprofeno o el flurbiprofeno, que también serían de utilidad para los dolores de garganta. Síntomas musculoesqueléticos bastante importantes también. Volvemos otra vez a hablar de AINES. En este caso ya serían no solamente los que he puesto al principio para el dolor, sino que aquí entrarían también aquellos derivados de los inhibidores del COX-2, que parece ser que, bueno, parece ser no, que está probado que tienen menos problemas gastrointestinales, y luego también podrían utilizarse todos los OxyCans, que serían para dolores que sean más fuertes. Con respecto a los síntomas gastrointestinales, aquí he puesto diarrea, náuseas y dispepsia englobando todos esos síntomas que ya sé que no se deberían englobar desde hace años, pero sí que es verdad que cuando estamos hablando de tratamientos para la dispepsia los englobamos, como puedan ser la pirosis, la dispepsia en sí, las epigastralgias, incluso hay veces que también se mete el reflujo gastroesofágico. Esto creo que son también desde hace 10 años o así, las guías NICE tampoco separan realmente la dispepsia de todos estos síntomas que hemos dicho. Con respecto a antidiarreicos, tenemos también dos medicamentos que no necesitan prescripción médica, que son la loperamida y el racecadotrilo, que se pueden utilizar por automedicación. Con respecto a los antieméticos, habría que utilizar procinéticos para ayudar a mejorar ese tránsito a través del aparato digestivo, teniendo en cuenta que tanto la clevoprida como la metoclopramida pueden dar lugar a reacciones adversas extrapiramidales, y que la domperidona es la única que no las daría porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Para todos los síntomas de dispepsia, con todos esos síntomas que comentaba antes que pueden estar englobados dentro de lo que pudiéramos llamar dispepsia, tenemos los IBPs, los inhibidores de la bomba de protones, nos queda la famotidina como anti-H2, antiácidos que prácticamente no se utilizan, el almagato y el magaltelato, y luego los citoprotectores como las sales de bismuto, que bueno, se utilizan pero no realmente en pacientes que tengan un COVID persistente, realmente no se deberían utilizar, porque combinados con metronidazol, podría ser de utilidad para la erradicación del Helicobacter pylori, pero no estamos hablando en este caso de eso.
Bueno, las dosis que se pueden utilizar son también conocidas por todos. Vuelvo a insistir, tenemos un omeprazol de 20 miligramos que también puede ser de automedicación por parte de los pacientes, con lo cual, en base a distintos protocolos que además desde nuestra sociedad tenemos consensuado con el resto de las sociedades de primaria, tendríamos que estar atentos a cuáles son los síntomas de derivación al médico. En esto creo que tenemos ahora mismo 60 y tantos síntomas consensuados para derivar en casos que exista criterios de derivación y que debemos de estar atentos a que no se produzcan. He puesto también los probióticos y os lo he puesto también con interrogantes porque me consta que hay algunos prescriptores que no están para nada a favor, pero quizá sí que puedan tener alguna utilidad eligiendo la cepa que realmente es la que nos puede ayudar, porque probióticos hay muchos y habría que utilizar en cada uno de los casos la cepa que sea correspondiente, y puesto que igual que ocurre con otras enfermedades que sean víricas, parece ser que en el COVID, las personas que han padecido COVID, ha habido una alteración de la flora, de la microbiota intestinal, sí que podrían tener algún tipo de utilidad. Aquí os he puesto 2 ensayos clínicos que tienen, que parece ser que sí que hay eficacia, y sería una línea de investigación a tener en cuenta para ver si se podían utilizar. ¿Hay esperanza a la hora de utilizar tratamientos para síntomas? Pues sí. Este es un estudio que se ha publicado en el mes de junio, en el cual, bueno, como veis en la parte de la derecha, no sé si se ven, pero todos los síntomas que pueden aparecer en un COVID cuando está la enfermedad aguda en pacientes que han tenido tratamiento con nirmatrelvir, ritonavir, y que puedan sufrir luego, posteriormente, un COVID persistente, hay una disminución significativa de todos los síntomas con respecto a aquellos pacientes que no habían utilizado tratamiento. Entonces, que pueda ser de mayor utilidad, o de que a partir de ahora aquellos pacientes que sean susceptibles de utilizar el tratamiento para un COVID agudo lo utilicen y eso impida a un futuro que aparezca el COVID persistente, no lo sabemos, pero bueno, es uno de los primeros estudios. Y nada, acabo muy rápidamente. Yo había puesto aquí la app que ya se ha comentado y que os invito a que entréis en la página y la descarguéis porque es muy, muy interesante. Muchas gracias a todos. Y deciros que estamos trabajando en la versión 2.0 de esta guía. Si os parece, Rosa, Mónica y Ana, ¿no te sientes? Os llevamos el micro, da igual, como queráis. ¿Alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer? Nos hemos centrado todo el rato en tratamientos en condiciones de práctica clínica. A la tarde será tratamientos en ensayos clínicos, ¿vale? ¿Sí? Raquel. Hola. Hola, yo solo es un pequeñito apunte porque como esto es de posibles tratamientos y demás, hay muchas publicaciones, pero a mí me llamó mucho la atención una de la Escuela de Medicina de Neurocientíficos de Yale, porque en mayo o así publicaron hace poco con el título de posible tratamiento para brain fog, o sea, para la niebla mental, y ellos hacían mucho hincapié en que por favor se difundiera para que en otros centros lo probaran porque a ellos les había dado una solución, bueno, que les había ido muy bien. Y entonces ellos usaban N-acetilcisteína, que es un antioxidante que se utiliza para la TBI, pero después lo probaron también con la guanfacina, que se utiliza para la ADHD, y dijeron que habían tenido unos resultados buenísimos. Entonces me llamó la atención, lo comento,
porque luego vi varios editoriales y cosas que querían difundirlo mucho porque decían eso, que les había ido genial. Entonces, solo para comentarlo. ¿Pero para qué síntoma has dicho que lo estaban Para utilizando? la niebla mental, que era Para la en una de niebla las mental. transparencias estaba, sí, para la niebla mental. Ellos dicen que lo han probado en varios pacientes y que es lo que mejor les ha ido, porque cada una está en principio indicada para otras cosas, pero que probando las dos juntas les había ido muy bien. Yo lo comento porque lo he visto también incluso en alguna editorial médica y tal, haciendo mucho hincapié en que se difundiera, y digo, pues lo comento. Yo desconozco. Claro. El tema es que probablemente no tengas evidencia científica ahora mismo porque ha sido vamos, si os ponéis a hacer búsqueda habrá, me imagino que ibas un poco por ahí, ¿no? En el cual sí que es verdad que se ha visto porque hay estudios pequeñitos con 200, incluso con 1000 pacientes que parece ser que los síntomas mejoran, pero mientras que no se haga un estudio clínico, doble ciego, si es mejor, pues... Yo creo que lo hay con N-acetilcisteína, pero yo no he visto los resultados publicados, pero de haberlo lo hay. Sí. Yo aquí, si me permitís, siempre hacer la misma confesión y por eso insistía en lo de condiciones de práctica clínica, ¿no? Yo creo que los fármacos tienen sus indicaciones autorizados por las agencias y no podemos decir en condiciones de práctica clínica cosas que no estén avaladas por eso. Hay dos vías, una es la investigación y la otra es el uso compasivo de los fármacos, el uso fuera de indicación, que está arreglado y tiene una situación para solicitarlo, ¿no? Entonces sí que tenemos que ser cautos con el tema de fármacos porque, claro, la situación entendemos que es tan necesaria que buscamos soluciones, pero, claro, los fármacos tienen una vía de aprobación y eso es lo que se puede asegurar en condiciones de práctica clínica. Y ahí tenemos que ser muy cautos para que no nos pase como en otras enfermedades, ¿no? Que a veces vamos buscando el fármaco salvavidas y nos encontramos con pequeños desastres, ¿no? Pero sí es verdad que existe el uso fuera de indicación reglado con unas pautas que también está. Claro, y de hecho con COVID en la fase aguda, ya sabéis todo lo que pasó, de pronto se utilizaba Remdesivir, todo el mundo con Remdesivir, luego cloroquina, porque se había visto, todo es cloroquina, ahora no, ahora acitromicina, ahora todo es acitromicina, ahora nada, ahora... Entonces, bueno, que en una pandemia y cuando existe algo mayor, pues cualquier utilización vale, pero yo creo que nos tenemos que centrar en ensayos y en evidencia clínica realmente, evidencia científica para poderlo plasmar aquí en la guía. Y os digo que está siendo muy, 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 muy complicado el poder añadir algo a esta guía porque prácticamente no hay nada hasta ahora publicado. De todos modos, después estará el apartado de investigación y ahí, desde el punto de vista de investigación, podremos decir más cosas, ¿no?